necesario y hay conocimiento universal y necesario. Ejemplo de conocimiento universal y no necesario, por ejemplo, la técnica. La técnica nos dice cómo se puede hacer alguna cosa. Pero la técnica no es algo necesario. Puede haber cambios. Pueden surgir nuevos aparatos y entonces la técnica que utilizamos para los aparatos viejos nos sirve, pero no del todo. La prudencia, la frónesis, pues también es conocimiento universal, pero no necesario, puesto que la única manera de saber si estamos obrando prudentemente en la vida social, en la vida práctica, pues es actuando con la gente. Y a través de la experiencia, pues sabremos si lo que estamos haciendo está bien o no. Pero no hay una norma universal y necesaria en todo tiempo y lugar de cómo tenemos que hacer las cosas. Y entonces, bueno, tenemos eso, la tecne, la frónesis y también tenemos la poiesis, ¿no? La creación. Por ejemplo, el arte poética, pues también es conocimiento de lo universal. De hecho, pues Aristóteles dice que la poesía es más filosófica que la historia, ¿no? Curiosamente. Puesto que la poesía habla de lo que pudo pasar, es decir, habla de las posibilidades, mientras que la historia habla de lo que ha pasado. Con lo cual, la historia es simplemente una recopilación de datos empíricos y la historia no es ciencia, ¿no? Por mucho que duela a los, a los historiadores. Entonces, estos son ejemplos de conocimiento universal pero no necesario, y luego está el conocimiento universal y necesario. Ahí tenemos, pues por ejemplo, la episteme, ¿no? Pues es que es la ciencia para Aristóteles, el modelo es el silogismo, y luego tenemos el nous, la intuición, como Platón. Supuestamente esto sería el grado máximo de conocimiento para Aristóteles, pero luego él parece que en algún momento dice que también la sofía, lo que llaman la sofía, que es una mezcla de la episteme y del nous, podría existir, ¿no? Pues que podría haber en la cúspide pues un estilo de, o sea, como una mezcla de ambos grados de conocimiento, que sería lo que él llama sofía o sabiduría. Pues bueno, ya vemos que a la hora de hablar del conocimiento, ¿no? En el órgano, sobre todo, pues ya Aristóteles le enmienda la plana a Platón. Pero también, sobre todo, le enmienda la plana en su crítica a la teoría de las ideas. ¿No? Pues para Aristóteles no tiene ningún sentido desligar las ideas de las cosas. De hecho, pues Aristóteles, frente no solo a Platón y a Sócrates, sino también frente a los sofistas, pues planteará como núcleo de la filosofía algo muy diferente. Claro, para los sofistas, Sócrates y Platón, los problemas filosóficos eran sobre todo problemas relativos a la polis. Es decir, bueno, la polis, la vida práctica, pues están en el centro de la filosofía. De hecho, Platón en la Carta Séptima dice que el objetivo de su filosofía es la de formar a buenos ciudadanos. Aristóteles también, obviamente. Bueno, esto es lo que se ha denominado pues como giro antropológico, que realmente no es un giro tal, puesto que no es el ser humano el que está en el centro. Recordemos cuando hablamos en nuestro vídeo sobre filosofía medieval, pues recientemente, pues hace poco más de un mes, pues señalamos el problema de la periodización de la historia de la filosofía y claro, para que haya un giro antropológico, para que lleguemos realmente al giro antropológico que se da en la Edad Moderna, a la inversión teológica, pues previamente hay que poner en el centro la idea de ego trascendental. Y en la filosofía antigua, ¿no? Realmente pues la idea de ego trascendental ha sido suprimida. Y el ego trascendental está representado por los dioses homéricos. Y esa idea es suprimida precisamente por la crítica filosófica. Entonces no hay un giro antropológico propiamente, pero sí una preocupación por problemas éticos y políticos, como algo central. Claro, evidentemente Aristóteles trató estos problemas, pero los trató subsumidos en algo más genérico como es lo que él denominó la physis o naturaleza.
que fue precisamente el centro o el núcleo de la filosofía presocrática o de la metafísica presocrática, por utilizar la expresión de Gustavo Bueno. La metafísica presocrática pues se había centrado en buscar el algé o el origen de todo, el principio de todas las cosas, puesto que el objetivo de análisis de estos presocráticos es la fisis. Con los sofistas se rompe con el problema de la fisis o pasa a un segundo plano. Para los sofistas la fisis es la misma, en el caso del ser humano, lo que cambia es el nomos, la costumbre. Pues bien, Aristóteles pues volverá otra vez a la fisis, no renegará del nomos. Lo que hará Aristóteles es como una posición intermedia en todo, lo que tiene que ver pues con la naturaleza humana, por así decir. De hecho, cuando habla del lenguaje, ¿no? Pues, la famosa disputa, ¿no?, acerca del relativismo o el universalismo, ¿no?, pues de la verdad o del lenguaje, Aristóteles dice que al final el lenguaje, pues por ejemplo, es algo natural, pero que está dado convencionalmente, ¿no? Pues hay una mezcla, pues precisamente de eso que llama Aristóteles materia y forma, que es lo que constituye el núcleo de la fisis, que es la sustancia. Es decir, aquello que subsiste por sí mismo, por sí misma. La sustancia, pues es el núcleo de la filosofía aristotélica. Todo lo que existe en el mundo es una sustancia. Y claro, la sustancia es no solamente la materia, que sería lo sensible para Platón, el mundo sensible, que es además algo universal, sino que la materia pues siempre tiene algún tipo de forma, que es para Platón pues la idea o la esencia, ¿no?, el eidos, si se quiere. Claro, para Aristóteles, materia y forma no se dan, digamos, en dos mundos separados. Por un lado el mundo de la materia, el mundo sensible, y por otro lado el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Sino que materia y forma están entrelazados, no se pueden separar, ¿no? Esa es la idea, digamos, de Aristóteles. Entonces, para Aristóteles la materia es pura potencialidad, es potencia, es energía, y la forma es el acto, representa el acto, ¿no? Pues de hecho, la forma pues es el eidos, ¿no?, desde luego, pero también la forma es el telos, ¿no?, pues el fin al que tiende la sustancia, ¿no? Pues para Aristóteles la fisis es un principio de movimiento y de cambio. La fisis es la naturaleza, es llegar a ser algo, pero para llegar a ser algo necesitamos una energía, una dinamis, es decir, algo que se mueva hacia un fin. Por eso se dice que la física de Aristóteles es teleológica. Y desde luego, pues la sustancia pues es algo que está en movimiento y cambio, pero claro, el cambio no es algo azaroso, ¿no? Pues, por ejemplo, es algo que le criticará al filósofo de la escuela megárica Diodoro Cronos, con aquel famoso argumento victorioso que ahora no sé por qué se ha puesto tan de moda, siendo Diodoro Cronos un autor pues muy secundario. Pues bueno, Aristóteles en la metafísica pues se ríe de Diodoro Cronos, ¿no? Pues dice que cómo puede ser eso de que cuando algo sea una cosa, pues diremos que es esa cosa, ¿no? Pues cuando yo pues ponga ladrillo seré albañil, pero si no los pongo no lo seré. Sin explicar pues cómo llegas a ser albañil, ¿no? Sino que simplemente pues cuando sea, será. Y mientras no lo sea, no será. Pero claro, Aristóteles lo que dice es que eso no puede darse azarosamente, que ya hay una cierta finalidad, ya hay un telos. Esa es la cuestión. Entonces, la sustancia, que es aquello que subsiste por sí mismo y no necesita de otra cosa, pues es algo determinado por cuatro causas. Dos causas intrínsecas o propias y dos causas extrínsecas o que vienen del exterior, por así decir. Entonces, las causas intrínsecas son la materia y la forma. Todo está compuesto de materia y de forma. La materia es la potencia, diríamos, y la forma es el acto. Y luego tenemos dos causas extrínsecas, como son la causa eficiente, ¿no? Pues
que es lo que propicia el cambio, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo famoso del escultor, que es el que hace que la estatua, que está en potencia en el mármol, quede en acto. Y luego está la causa final. Claro, el fin. Claro, el fin es extrínseco. Pero claro, no acabamos de decir que la forma es la que realmente marca el telos, ¿no? O la finalidad de la cosa, pues sí, pero no siempre pues la sustancia alcanza el telos, ¿no? Pues necesita que haya algo que haya propiciado pues llegar a ese final, ¿no? Entonces la causa final pues es una causa extrínseca porque no siempre la sustancia alcanza su telos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues una semilla pues potencialmente es un árbol, pero no todas las semillas se convierten en árboles, ¿no? Entonces, claro, la causa final es una causa extrínseca. Por eso mismo, ¿no? Pues algo que tiene que ver con la sustancia, pero que está, digamos, en su entorno, que no está intrínsecamente dado en ella, no siempre se da. Pues bueno, entonces Aristóteles dice que claro que la sustancia tiene esas cuatro causas que la determinan, la sustancia pasa del acto a la potencia, ¿no? Pues, según este esquema que estamos señalando, y bueno, aunque Aristóteles dice que materia y forma no se pueden dar separadamente, pues sí habla Aristóteles de una materia prima, que sería algo así, pues como podría compararse pues, con algunos conceptos de los filósofos presocráticos, por ejemplo el migma de Anaxágoras, ¿no? Pues antes de que el nous lo organice, claro, habla de una materia prima, ¿no? Pues de una materia prima pues dada antes de que adquiriese ninguna forma, aunque es una especie de supuesto, ¿no? Pues la materia realmente siempre tiene alguna forma, como vamos a ver. Y bueno, pues también hay formas, o mejor dicho, hay sustancias que han alcanzado su telos, ¿no? Donde la forma está totalmente actualizada y entonces ya prácticamente la materia es una cosa tan sutil que ni se percibe, ¿no? Pues son aquellas sustancias que ya no cambian, que están en el mundo supralunar del que hablaremos a continuación. Pues bueno, tenemos desde luego esa posibilidad de la materia prima, aunque es una especie de supuesto o caso límite, y a veces también Aristóteles dice que la forma es una sustancia segunda, puesto que, como decimos, la materia es siempre la misma y lo que cambia es la forma es lo que da la especificidad de la sustancia. Entonces, claro, la forma sustancial pues es, según Aristóteles, pues una suerte de sustancia segunda, al menos la llama así en ocasiones. Pues bueno, como decimos, pues para Aristóteles la física es movimiento y cambio, y el movimiento que se da en la naturaleza es sobre todo, pues es sobre todo, es, sobre todo, pues es el paso de la potencia al acto, ¿no? Pues hay, desde luego, la sustancia, como decimos, está determinada por esas cuatro causas, aunque realmente, pues a la hora de la verdad, pues a la hora de hablar de lo que es la sustancia y de los tipos de movimiento, pues hay que referirse sobre todo pues bueno, pues al movimiento, bueno, desde luego hay muchos tipos de movimientos, como decimos, y claro, pues según esos tipos de movimientos o de cambios, pues también estamos ante distintos grados, ¿no? Dentro de lo que sería la sustancia, puesto que desde luego la sustancia es una, pero se dice de muchas maneras, luego hablaremos de esto también, pero pues Aristóteles establece dentro de la generalidad de la física, algo que muchas veces no es tenido en cuenta, pero hay que señalar, que son los 3 grados de abstracción. Entonces, estos 3 grados de abstracción se refieren a los tipos de movimiento. Hay un movimiento, pues por ejemplo, local, que sería el del primer grado de abstracción, que es el
el de la física. Hay un segundo grado de abstracción, que es el de las formas materiales o las formas de la materia, que es es el dado dentro pues, de la propia sustancia, que es el de aumento y disminución, que entraría dentro de lo que sería ya no el movimiento local de la física, sino que entraría ya pues, dentro de lo que sería la química, por ejemplo, o la biología, ¿no? Pues dentro de la cerca del alma, pues claro, hay aumento y disminución. ¿No? Pues antes el tratado de química. Y luego hay un tercer grado de abstracción, pues donde ya aparecen pues las formas que ya no es, que, o sea, o las sustancias cuya forma ya estaría totalmente actualizada, ¿no? Que sería en el fondo la metafísica, ¿no? Pues de hecho, claro, el movimiento local es un movimiento pues accidental en el fondo, ¿no? Pues es un es un movimiento accidental, puesto que el hecho de cambiar de lugar una cosa a otra, pues no cambia la sustancia. Igual que el movimiento cuantitativo o el cualitativo. Son movimientos accidentales. O cambios accidentales. ¿Cuáles son los cambios sustanciales? Pues aquellos que denomina Aristóteles de generación y de corrupción. De hecho, para Aristóteles, como no puede haber materia sin forma, pues la generación es la adquisición de una forma por la sustancia, la corrupción es la pérdida de esa forma, ¿no? Pues, así dicho literalmente. Claro, entonces, en el mundo sublunar, que él llama, el que está debajo de la luna, pues todas las cosas están constantemente pues, generándose y corrompiéndose, ¿no? Pues cuando un ser vivo pues nace, pues está generando, ¿no? Pues está adquiriendo una forma. De hecho, pues Aristóteles dice que bueno, ahora que está tan de moda hablar de los plazos en las leyes del aborto, dice que el momento de la concepción no te da un ser viviente propiamente. Por ejemplo, en el ser humano, pues Aristóteles sigue la teoría de la animación retardada y dice que hay un plazo pues para que ya el feto pues adquiera forma, ¿no? Pues un plazo, no sé si son 20 días en los varones, 30 días en las hembras, pero bueno, que no, la vida no empieza con la concepción, ¿no? De hecho, pues el aristotelismo, por lo menos el aristotelismo de Aristóteles, o de Santo Tomás incluso, el padre Feijó, por ejemplo, en un discurso suyo, dice que según Aristóteles, pues la vida empezaría con la concepción, puesto que bueno, ya que hablamos de los grados de abstracción, cuando hablamos de los seres vivientes, pues bueno, pues lo que se produce, o mejor dicho, pues cuando se produce la concepción, pues ya está adquiriendo una forma sustancial el, el, el resultado de esa concepción, ¿no? Del embarazo. Entonces, claro, si estamos hablando de un ser humano, pues no puede hablarse de animación retardada, porque entonces el alma que estaría ahí, pues no podría ser un alma humana, claro, tendría que ser un alma sensitiva un alma vegetativa, ¿no? Entonces tendría que ser, para que fuera un alma racional, sería vegetativa, sensitiva también al mismo tiempo. Pero bueno, eso lo comentamos después. El caso es que, pues para Aristóteles, como decimos, todo se está generando y corrompiendo, todo es paso de la potencia al acto, pero claro, ¿cómo se produce ese paso? Ese es uno de los problemas del aristotelismo. Para que haya un paso de la potencia al acto, pues tiene que haber, desde luego, algo que ya esté en acto. Si no, no puede ser. Claro, eso es una petición de principio. ¿Cómo podemos mantener el paso de la potencia al acto? Claro, porque además aquí entra en juego pues algo que es fundamental en el platonismo y que rescató Gustavo Bueno, como es el principio del simploqué, que es la negación de la metafísica presocrática. Puesto que para los presocráticos sus teorías monistas, es decir, donde todo se relaciona con todo, pues era imposible una explicación coherente de la realidad. Claro, Platón establece la teoría de la simploqué, que es la ligazón de unas ciertas cosas con otras.
pero también su distanciamiento respecto a las demás. Claro, la Simploqué pues supone un entretejimiento de las ideas. Es curioso cómo la Simploqué pues es una idea que ha sido eliminada, pues en los planes de estudio, ¿no? La historia de la filosofía, por ejemplo, ha desaparecido completamente. Se habla de la dialéctica en la relación con las ideas, pero ya no se habla de la Simploqué, curiosamente. Y sin embargo, la Simploqué es la clave luego para entender a Aristóteles. Claro, porque efectivamente, pues el paso de la potencia al acto implica pues una relación también entre las cosas. Dice Aristóteles que todo lo que se mueve es movido por otro. Pero claro, ¿qué es lo que mueve a todo? Ese es el problema. Todo es paso de la potencia al acto, todo es generación y corrupción. Pero ¿dónde empieza todo eso? ¿O es un bucle infinito? ¿Es una causalidad infinita? Pues claro, dice Aristóteles que no, que tiene que haber algo previamente en acto, ¿no? Entonces, eso es lo que permite mantener el principio del simploqué platónico. Pues es precisamente lo que permite que sigamos hablando o que Aristóteles no haya caído en el monismo, ¿no? Pues, sin eso, pues sería imposible. Claro, entonces, bueno, tenemos esto que estamos diciendo, hay movimientos cuantitativos, cualitativos y locales. Esto es el primer grado de abstracción, son movimientos accidentales o cambios accidentales. Los movimientos sustanciales son generación y corrupción. Bueno, en este caso hablamos del segundo grado de abstracción. Y luego está, pues aquello que ya está en otro plano, en el plano del mundo sublunar, donde ya no hay cambio propiamente, ¿no? Es aquello que ya ha alcanzado su telos, por así decir. Entonces, bueno, Aristóteles plantea su física, donde todo es generación y corrupción, movimientos, donde pues hay cuerpos que tienden a caer, ¿no? Pues a caer hacia el centro de la Tierra, que son graves, y otros que tienden a mantenerse flotando, que son leves. Cada cosa, dice Aristóteles, tiende a ocupar su lugar natural, ¿no? Pues eso es la fisis. Realmente cada cosa tiene un lugar en la fisis, ese lugar es natural, físein, catafísein, ¿no? Es un lugar natural. Entonces la física habla de los lugares naturales de cada cosa. Pero claro, para que cada cosa alcance su lugar natural, pues tiene que haber algo que propicie ese cambio, ¿no? Y ese algo es lo que llama Aristóteles motor inmóvil. Desde luego, pues en la física, en el mundo sublunar, pues es todo movimiento y cambio. Todo está constantemente generándose y corrompiéndose. E incluso, ya no solo los elementos del primer grado de abstracción, ¿no? Pues están moviéndose, ¿no? Ocupando su lugar natural, sino que en el segundo grado de abstracción, el de la generación y corrupción, pues también se está produciendo un movimiento. En este caso, movimiento o cambio sustancial. Ya no solamente pues, en los cambios de estado de líquido a sólido o gaseoso, sino también en los seres vivientes, ¿no? Aquellos que tienen el principio de movimiento en sí mismos. Entonces el alma es la forma del cuerpo viviente. El alma tiene una serie de facultades. El alma vegetativa, que es la propia de las plantas, tiene como elemento o como facultad fundamental el nutrirse, el alimentarse. El alma sensitiva sirve para interactuar con el medio, la sensación. Y luego está el alma racional, que es la que permite el conocimiento, ¿no? Pues el hombre es animal racional, animal que tiene logos, y el logos del hombre pues no es algo, digamos, a priori innato, pues como en Platón, sino que se adquiere a través de la experiencia, ¿no? Pues el conocimiento viene de los sentidos. Nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. Entonces, claro, el conocimiento para Aristóteles pues es la abstracción de la especie sensible a través de los sentidos externos. Adquirimos conocimiento sensible, después la sensibilidad común, que es un sentido interno, ¿no? Pues como dirían hoy los psicólogos, es un intraceptor, sentido interno.
pues nos sirve para extraer la especie sensible, para hacer una extracción de la especie sensible y obtener conocimiento universal. De ahí obtenemos los conceptos, después realizamos juicios que tienen la forma de sujeto, verbo y predicado, y después con los silogismos obtenemos conclusiones, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que formamos juicios, estamos predicando una cualidad de otra, una característica de una cosa. Estamos categorizando. Y esto es la teoría de las categorías de Aristóteles, que la sirvió para superar la teoría de las ideas de Platón. Puesto que Platón, cuando quería explicar, por ejemplo, pues a un sujeto individual del mundo sensible como es Juan, pues claro, hay que decir, Juan es alto, Juan pues es blanco, Juan tiene pues tantos años, entonces hay que añadirle una serie de ideas, ¿no? Entonces no hay un límite, ¿no? Pues, de las ideas. ¿No? No hay un límite de ideas que determinen a Juan. O que lo distingan pues de Pedro, por ejemplo. ¿Dónde está el límite? Claro, ahí esta es la famosa paradoja del tercer hombre, o argumento del tercer hombre, ¿no? Pues donde había que encontrar pues como una medida común para Juan y Pedro, pero que a la vez los distinga. Pues bueno, Aristóteles utiliza la tabla de categorías, que son las posibles formas en las que a un sujeto o una sustancia, o sea, son las posibles formas de las que se puede predicar algo de la sustancia. Concretamente, Aristóteles señala que hay 10 categorías. Una es la sustancia, es decir, Juan es Juan, ¿no? Es el principio de identidad. Pero también, claro, hay 9 accidentes, que incluyen cantidad, cualidad, relación, modalidad, etcétera. Claro, evidentemente, pues ¿por qué 10 categorías? O 20, ¿no? Pues al fin y al cabo, el problema del tercer hombre, o el argumento del tercer hombre, insiste en que no hay un número determinado de ideas que marquen, pues, qué tiene de específico Juan respecto a Pedro, por ejemplo. ¿Por qué 10? Pues bueno, dicen que la génesis de las categorías de Aristóteles viene del lenguaje procesal, ¿no? Pues de las preguntas que un juez hacía a un reo o un acusado de un delito. ¿Quién eres? Pues Juan. ¿Qué edad tienes? Claro, Juan es sustancia. ¿Qué edad tienes? Cantidad. ¿Eres alto o bajo? ¿Qué altura tienes? Cualidad. ¿Actuaste solo o acompañado de otro? Relación, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría de las categorías, que es una teoría lógica, pero también ontológica, ¿no? Pues de maneras de darse el ser, ¿no? La sustancia, pues sirve para superar la teoría, bueno, sirve para superar, desde luego, pues el problema que se le planteó a Platón de la relación entre las ideas y las cosas. Luego hablaremos, desde luego, de la influencia tan grande que ha tenido la teoría de las categorías de Aristóteles en la historia de la filosofía posterior. Pero bueno, tenemos la teoría de las categorías, tenemos el silogismo, y claro, desde luego, el entendimiento humano, pues es un entendimiento paciente, que padece, es un entendimiento sensible, que recibe la información del exterior. Claro, todo eso es un entendimiento en potencia. ¿Cómo se pone en acto el entendimiento paciente? Pues a través de algo que denomina Aristóteles como entendimiento agente. Que es, claro, otra vez algo que está en acto para que se produzca el paso de la potencia al acto. Es decir, para que ese entendimiento que padece sea un entendimiento activo, que conoce las cosas. ¿Qué es entendimiento agente? Pues no hay manera de saberlo, ¿no? Pues en la posteridad se ha discutido mucho. Desde luego, pues en la posteridad, si no me equivoco, Alejandro de Afrodisia, pues llegó a decir aquello de que en el fondo, pues bueno, que es un entendimiento universal para todo el mundo piensa lo mismo, pero claro, eso lleva directamente al fanatismo, ¿no? Por ejemplo, pues a la idea musulmana o protestante de que la verdad está dentro del sujeto. Claro, y el que no está en posesión de la verdad, pues es
un insensato, ¿no? Un inútil, frente a la idea pues tomista, ¿no? Pues que dice que claro que el entendimiento, en realidad pues el entendimiento agente pues es simplemente una combinación de entendimientos particulares, puesto que al fin y al cabo pues todo lo sabemos entre todos y claro y hay gente que puede equivocarse y otros que no. Entonces claro, es una combinación de entendimientos. Para otros, para Alejandro de Afrodisia, que luego inspiraría a la filosofía musulmana y también a los protestantes, en la misma línea, si se quiere, pues el entendimiento agente es uno, entonces la verdad es una, y el sujeto de llevar la verdad dentro. Pero claro, decir que tú tienes la verdad, o que yo estoy en posesión de la verdad, y si los demás no concuerdan conmigo, pues se están equivocando, es en el fondo la idea del fanatismo, ¿no? Otra de las influencias de Aristóteles que habrá que comentar después. Pues bueno, vamos viendo que dentro del aristotelismo tenemos ese problema, ¿no? Del paso de la potencia al acto, y luego el problema de mantener el principio del simploqué. Pues claro, hemos citado antes las categorías aristotélicas, aparece una categoría que es la de la relación. Recordemos que en enero de este año, publicamos o vio la luz un extenso artículo con nuestra firma, con nuestro nombre y apellidos, recuperando la filosofía de las relaciones que dejó inconclusa Gustavo Bueno. Entonces la hemos publicado en nuestra revista, en Metábasis, para conocimiento del público, para que se lea y se discuta. Y claro, destacamos ahí que la relación pues es una categoría problemática en Aristóteles, puesto que la relación no se refiere propiamente a la sustancia solamente, sino que está referida a otro. Claro, la sustancia es perfecta en sí misma, no necesita de otra para existir, pero claro, eso llevaría al monismo, puesto que la sustancia sería como el ser de Parménides, que es plena, o como los átomos de Demócrito y Leucipo. ¿No? Pues claro, si la sustancia es un ser de Parménides, pues entonces la sustancia está totalmente desconectada una de otra. Todas las sustancias estarían desconectadas entre sí, pero lo cierto es que no lo están. ¿Cómo están conectadas? Con la relación. Entonces, la categoría de la relación, aunque es accidental, pues tiene relación con la sustancia, valga la redundancia. Y es la manera de recuperar el principio del simploque. Pues bien, estamos hablando de la física, primer grado de abstracción, movimiento local, segundo grado de abstracción, generación y corrupción, y luego está el tercer grado de abstracción, que es la metafísica. Otra distinción problemática, producto en este caso de una cuestión etimológica como fue la clasificación que hizo ya tiempo después de las obras de Aristóteles Andrónico de Rodas. Como dijimos, sus escritos, ¿no?, esotéricos fueron clasificándose pues según temáticas, ¿no? Pues clasificó los de la política, el alma, generación y corrupción, la física, los escritos de lógica. Y luego llegó a unos escritos que eran muy raros, ¿no? Y que son los escritos fundamentales. Claro, son escritos que encontró más allá de la física, metafísica, y los llamó metafísica. Y el nombre fue muy acertado, sin embargo, puesto que la metafísica versa precisamente de aquello que dice la etimología, de algo que está más allá de ese mundo físico sublunar donde todo está sometido a movimiento y cambio. La metafísica habla de las sustancias que ya no pueden cambiar, puesto que su forma está totalmente actualizada, los astros, que son prácticamente divinos, el éter, y luego está fuera del mundo el acto puro, que es el que garantiza la inmanencia constante del paso de la potencia al acto. Claro, la metafísica, pues, tiene desde luego pues doble vertiente. Por un lado es ontología, es como lo que decía Parménides, toon, lo que hay, es el discurso sobre el ser, sobre lo que existe, sobre la realidad. Y luego también es teología, puesto que el acto puro es de un Dios, y es un Dios monoteísta, que además es un Dios peculiar porque no conoce el mundo. Simplemente mantiene
constante el paso de la potencia al acto. Y encima es un dios autista, solo está pensando en sus propios pensamientos. De hecho, pues Aristóteles pues él diseña esa teoría del acto puro para mantener la inmanencia del movimiento, el sentido ontológico, ¿no? Del movimiento que es paso de la potencia al acto, pero aunque el acto puro es un dios personal, es una persona, no conoce el mundo y por lo tanto pues no ejerce el papel, digamos, de centro de la filosofía en Aristóteles, ¿no? Pues no es un ego trascendental como lo será Dios en el cristianismo, en la Edad Media, o como será el ser humano en la filosofía moderna. Es decir, el acto puro no es el ejercicio de la conciencia filosófica propiamente. Realmente, pues es el problema que señalamos en el anterior vídeo hablando de la filosofía medieval que se da en la filosofía antigua. Y es que el ego trascendental pues realmente es un ego mitológico que ha sido segregado previamente. De hecho, Alejandro Magno, que había aprendido de Aristóteles a través de la Ilíada de Homero, pues cuando llegó a Memphis se hizo coronar Zeus, o se decía hijo de Zeus. Claro, el coronarse hijo de Zeus pues representa también la posición del ego trascendental, tan importante en los imperios universales, ¿no? Pues adquirir un papel o una función que permita simbolizar pues el dominio del mundo, ¿no? Pues igual que en la Edad Media se habla del Cristo Pantocrator, ¿no? Pues el Cristo que domina todo lo creado, ¿no? Pues el soberano de toda la creación, ¿no? El Pantocrator. Pues claro, el Pantocrator en este caso pues no es el creador del mundo, sino que es el padre de dioses y hombres como es Zeus. Entonces Zeus sí es un ego trascendental. Pero el acto puro no. Alejandro Magno no se hizo coronar, pues como acto puro aristotélico, ¿no? Frente a los que dicen que sí existe la idea de ego trascendental en la filosofía antigua. Bueno dice, cuando habla del ego trascendental,